Vámonos al siguiente tema, que es la columna AMLO, golpe de Estado contra el Poder Judicial. Aquí lo dije apenas el pasado 11 de diciembre. Dije que estaba en marcha el golpe de Estado contra el Poder Judicial. Dije que por esa razón la división de poderes corría un serio peligro. Dije que México estaba a un paso de la dictadura de un solo hombre. Dije que el golpe contra el Poder Judicial era la pieza faltante para asestar la puntilla a la democracia mexicana. Hoy, fatalmente, López Obrador aniquiló la agonizante democracia mexicana y consumó su anhelado golpe de Estado contra el Poder Judicial. Sí, cual golpista bananero, AMLO finalmente colonizó a la Suprema Corte. No solo la colonizó, sino también al máximo árbitro electoral, al Tribunal Federal Electoral. Y con ese golpe a la democracia tiene en sus manos el resultado de la contienda electoral federal y, sobre todo, el camino libre para su maximato. Pero vamos al paso a paso. 1. Todo comenzó con una ilegal renuncia del ministro de la Corte, Arturo Saldívar, quien no solo se sumó a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, sino que dejó una vacante en la Corte para facilitar precisamente el golpe de Estado contra el máximo tribunal. Y siempre con el aval de Palacio, el Senado de la República procedió a sustituir el asiento del expresidente de la Corte, pero la bancada de Morena y sus aliados reventaron toda posibilidad de acuerdo y llevaron el tema al extremo de los procedimientos para que el presidente eligiera a la suplente en la Suprema Corte. Un tema histórico. Es la primera vez que un presidente pone a un ministro directamente en la Corte. Sí, con una impudicia pocas veces vista, Obrador designó a una incondicional, a la golpista Lenia Batres, hermana del jefe de gobierno Martí Batres, y cuya labor será destruir desde dentro la Suprema Corte. 2. Así, al tiempo que se cocinaba en Palacio la imposición de una ministra carnal, en el Tribunal Federal Electoral se urdía la caída de su presidente, el señor Reyes Rodríguez Mondragón, quien finalmente fue doblado por los chantajes, las presiones y las amenazas de Palacio. Y es que luego de los primeros embates para derribarlo, Reyes Rodríguez se dijo convencido de seguir en el cargo, pero horas después no resistió la presión y tampoco los cañonazos y se dobló. 3. De esa manera, y una vez que resultó exitosa la guerra contra el entonces presidente del Tribunal Federal, López Obrador se apoderó de la máxima institución calificadora de las elecciones. Y es que en votación secreta y nada transparente, una mayoría de magistrados afines al poder presidencial llevaron a la presidencia del Tribunal Federal Electoral a la morenista Mónica Soto, lopista confesa. Un golpe de Estado contra el árbitro electoral supremo, lo que confirma que la elección presidencial del 2024 ya es una elección de Estado. 4. Pero aún hay más. Resulta que el pasado viernes 15 de diciembre del 2023 venció el plazo que impuso la Suprema Corte al Senado de la República para designar a los 3 comisionados faltantes del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Es decir, que al no cumplir el mandato de la Corte, el Senado de la República se coloca en la figura de desacato de un mandato judicial, lo que en una democracia vigente y saludable amerita severas sanciones. Sin embargo, de eso se trata, de exhibir la debilidad e inoperancia del máximo tribunal. Y es que la Corte también dejó que pisotearan su autoridad en la ilegal renuncia del exministro presidente Arturo Saldívar. Y frente a esa montaña de ilegalidades, trampas y engaños aparecen las preguntas obligadas. ¿Por qué no pasa nada? ¿Dónde están los contrapesos? La Fiscalía General, el Congreso de la Unión, la Suprema Corte. ¿Dónde están los críticos, los intelectuales, la sociedad civil, los empresarios? La respuesta la conocen todos. Resulta que la democracia mexicana es un sistema colapsado y atrapado por un solo hombre, por un político corrupto y mentiroso que, para ocultar sus trapacerías y para mantenerse en el poder, no solo rompió la columna vertebral del Estado mexicano, que es la división de poderes, sino que colonizó las instituciones autónomas, además de que creó no un partido político, sino una mafia política. Sí, resulta que Morena es un cártel político,
que no solo ostenta el mayor poder, sino que corrompe todo lo que está en su entorno, que negocia y pacta con las bandas criminales, que hace negocios con el poder empresarial y somete a los medios. Un cártel político llamado Morena que destruye instituciones, solapa las raterías de su claque y su prole, que destruye la democracia e instauró los narcogobiernos desde su llegada al poder en 2018. Y es que en una democracia vigente y funcional, por mucho menos que la corrupción de Estado, que las alianzas oficiales con las bandas criminales y por menos que el golpe de Estado contra el Poder Judicial, pues ya estarían presos López Obrador y toda su pandilla criminal. Pero en el México de hoy no pasa nada porque el Estado democrático está colapsado, porque fue atrapado por un populista mentiroso, corrupto y corruptor, y porque la sociedad mexicana parece indiferente a la debacle que ya está aquí. ¿Hasta cuándo? Al tiempo. Estamos viviendo momentos muy difíciles y mucha gente no quiere abrir los ojos. Prácticamente lo que estamos viendo en estos días es ya el robo de la elección del 2018. Señores, ya atraparon el presidente al Tribunal Electoral, ya atrapó al INE, ya atrapó mediante la colonización al Poder Judicial, ya tiene atrapados a los poderes ejecutivos, al Poder Legislativo. ¿Qué falta? Ya colonizó con militares toda la vida nacional. ¿Qué falta? Y mucha gente ni cuenta. Les dice a uno lo que está pasando. Ah, no, es cierto. Se voltea.